se alarmen, hijo. Son los sonidos del tiempo, las alegrías y los llantos de nuestros antepasados que se han quedado grabados aquí, en estas antiguas calles de nuestro querido pueblo. ¿Pero por qué, abuelo? Es para que no olvidemos quiénes somos, para recordar a la gente que aquí vivió hace mucho tiempo. ¿A poco eso dice el libro de abuelo? Abuelo, cuéntanos. Miren, hijos, es importante tenerlos siempre presentes en nuestros corazones. ¿Ven esas montañas tan verdes que rodean a Coscomatepec? Están aquí para protegernos. Abuelo, ¿y qué pasó después? Sí, abuelo, cuéntanos. En ese momento, Nicolás Bravo tenía prisioneros a 300 españoles y el general Morelos le ordenó que los fusilaran como venganza por la muerte de su padre. Sin embargo, al estar frente a ellos... ¡Atención, soldados! ¡Firme! ¡Ya! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¿Están listos, mi general? Cuando usted lo ordene. ¡Soldados! Con la autoridad que el pueblo me confiere, por la memoria de mi padre, he decidido indultarlos. Bajen armas. Vayan a sus casas. Reúnanse con sus familiares. Que Dios los bendiga. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! Blanco, izquierdo, ya. Avanzar, ya. ¡Alto ahí! ¿A dónde se dirigen? ¿Qué traen ese maldito canasto? ¡Quítese! ¡Lárguense, malditos indios! ¡Lárguense! ¡Hermano! ¡Carlitos! ¡Todos! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Me parece maldito indio! ¡Mátalo! Abuelo, ¿por qué hubo tantos muertos? Sí, abuelo, ¿por qué los mataron? No, hubo otra masacre. Mucha gente inocente murió. Era muy difícil que nuestro pueblo se defendiera solo. Sabemos que Coscomatepec es una plaza importante para la corona española y siempre estará en peligro. Por eso, desde este momento lo nombro general brigadier como jefe de la independencia de Veracruz. Así lo haré, general. Los alimentos empiezan a escasear. El parque se nos ha ido acabando. Capitán, a estas alturas, el general Bravo ya debería de estar aquí. Y eso me preocupa. Seguramente que evadir el cerco le será muy difícil. Además, el general tendrá que esperar el momento. ¡Coronel Bárcena! ¿Qué pasa? Por el viejo camino. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Quiénes son? No lo sabemos. La neblina nos impide ver. Alerten al fuego. ¡Preparen las armas! Enseguida, señor. ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Qué sucede? ¡Es el general Bravo quien se acerca! Vamos, salgo a ese encuentro y tráigalo aquí. Me urge hablar con él. ¡A sus órdenes, coronel! Ya lo oyó, capitán Machorro. Se acerca el general Nicolás Bravo. Según se dice, es un gran estratega militar. General, recibí un comunicado de mi generalísimo don José María Morelos y Pavón.
Soy el coronel Bárcena y desde este momento me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, coronel. Señor, soy el capitán Machorro y estoy a sus órdenes. Gracias, capitán. Durante toda esta batalla me ha acompañado el teniente Heredia. Señores, teniente, Dígame, coronel, ¿cuál es la situación? la situación es muy difícil, general. Los víveres han ido acabando. Tenemos gente enferma y heridos. Desgraciadamente, hemos tenido bajas. Por si fuera poco, hemos sabido que Veracruz se está convirtiendo en un colorín. Ha habido levantamientos armados en todos lados. La gente ya no sabe en quién confiar. Algunos han huido a la montaña por temor a que los maten. Son gente inocente, señor. Lo sé. Estoy bien enterado de todo eso. Pero ustedes, mejor que nadie, saben que arribar hasta este sitio no es nada fácil. Tuvimos que enviar una avanzada de a caballo para no arriesgar los víveres ni el armamento. Sin duda alguna, llegué a la conclusión de que la mejor manera de llegar hasta este sitio es caminando durante las noches. Al paso de los días, los caminos eran más estrechos y los barrancos más profundos. Teníamos 3 días queriendo entrar a Coscomatepec, pero no podíamos. El cerco está demasiado cerrado. Por fin, después de tantos intentos, aquí estamos. Señor, si me permite, voy a empezar a repartir los deberes. Y formaremos comisiones para que nos vayamos instruyendo en el manejo de las armas. Estos desgraciados cachupines no nos van a vencer. Me parece muy bien, capitán. Teniente Heredia, A la orden, señor. acompaña al capitán Machorro, cuanto antes. Hacerles un citatorio general a todos los habitantes de esta población para darles a conocer cuáles son las medidas que como último recurso tengo tomadas para salvar la apremiante situación en la que yo, como jefe de las armas de esta plaza y todos los que habitan en sus hogares, nos encontramos en una disyuntiva que puede llamarse de vida o muerte, ya que el hambre se ha acentuado en todos nosotros. Y las tropas que son de mi cargo ya comienzan a desfallecer a falta de víveres y parque. El mayor Cándalo, el jefe de los que nos tienen sitiados, ya me intima rendirme a discreción. Pero mi honor como hombre y como soldado me impone el deber de defender mis posiciones hasta quemar el último cartucho y morir antes que rendirme. El sitio me lo han venido estrechando día a día, de tal manera que ya tenemos al enemigo en los últimos dinteles del pueblo, sin poder salir siquiera para conseguir algo de alimento. Hoy solo he podido darle a mis hombres como ración la mitad de un chayote. Se encuentran rendidos por las continuas desveladas y extenuados por el hambre. Por eso me he dispuesto a romper el sitio a toda costa. Este círculo de acero que nos está asfixiando, debemos hacerlo pedazos con una determinación violenta, y con ello nos salvaremos.
Se necesita que procedan con muchísima sagacidad y que salgan calando bayoneta para poder disputar el paso. Si ustedes quieren salvar sus vidas y las de sus familiares, debemos burlar la hazaña de nuestros verdugos. Pero para ello necesitan proceder con muchísima sagacidad y valorizar el peligro. Para este efecto, deben tener todos bien entendido que una vez emprendida la retirada, si alguno habla o hace el menor ruido, será ejecutado en el acto. Si tienen que sacar algunas acémilas, deberán calzarlas de alguna manera para que sus pisadas sean muy silenciosas y logremos con éxito el asalto del ignominioso yugo que nos aprisiona. Que tome las armas de que pueda disponer y que me siga. Yo iré al frente, poniendo mi pecho como trinchera. Lo que os he dicho. Parece que ya no hay gente, señor. ¿Dónde están escondidos? ¿Qué sucede? ¿Por qué tantos gritos? No hay nadie, señor. En las casuchas no hay nadie. Este maldito pueblo está vacío. ¿Cómo que está vacío? Busquen bien en todas las casas. ¡No se detengan! ¡Al orden! ¡Ya lo oyeron! ¡Movimiento! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Bien hecho! ¡Porque destruyan todo! ¡Quemen todas las casas! ¡Háganlo! ¿Nosotros no? ¡Ya lo oyeron! ¡Rápido! ¡Destruyan todo! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Que no quede nada de este monstruoso pueblo! ¡Destruyan todo! ¡Por ti! ¡Se han burlado de la corona! ¡Malditos indios! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Paso veloz! ¡Ya!
frustración que sintieron al sentirse burlados por un pequeño e indefenso pueblo que descargaron toda su furia contra la imagen de una virgen. Pero con el pueblo, ¿qué pasó, abuelo? Coscomatepec se convirtió en un pueblo fantasma. Estaba desierto, sucio, olvidado. Cuentan que una noche una gran neblina cubrió todo el pueblo. Llovió como nunca antes se había visto llover en todos los tiempos recordados. De pronto, el sol se abrió paso, la lluvia cesó, la neblina se disipó y empezó a sentirse un aroma a orquídeas que caminaba por los cerros, por las calles, hacia las montañas y la gente, y como si fueran guiados por ese perfume mágico. Me congratulo con cada uno de los presentes porque es un momento de esos que marcan y reconocen que el esfuerzo, el compromiso y la pasión, el amor y la unión de todo un pueblo como el municipio de Coscomatepec, que obtiene su recompensa y rinde sus frutos, y es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Un pueblo mágico es el reflejo de nuestro México, de lo que hemos sido, de lo que somos y por lo cual debemos sentirnos orgullosos. Coscomatepec es un pueblo que a través del tiempo, ante las adversidades, ha sabido conservar, valorar y defender su historia y cultura, además de las manifestaciones de diversas expresiones con las que cuenta. Aunado a ello, se sitúa en la zona montañosa central del estado de Veracruz, en la llamada Franja de la Niebla, punto medular que enlaza a Córdoba, Orizaba, Jalapa, Veracruz y la Ciudad de México, lo que permite ser una ruta que facilita la llegada a todos y cada uno de los visitantes. El nombre de Coscomatepec proviene del vocablo náhuatl Cuescomatl, que se traduce como troje, lugar o espacio para guardar semillas o frutos. Del tépetl, que significa cerro, es decir, es el cerro de los Cuescomates. Un pueblo mágico es un lugar que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentales, y todos estos se traducen en magia. Coscomatepec había esperado el reconocimiento de sus valores, de su riqueza, de su historia, de su cultura y su autenticidad, encanto y la singularidad de sus pobladores. Es por ello que hoy, orgullosamente, y lo digo con todo el corazón coscomatepecano, que así lo sentimos todos los coscomatepecanos, hoy estamos de manteles largos celebrando un hecho histórico, algo que se cumplió, se logró
con la ayuda de muchas personas, pero principalmente con todos y cada uno de ustedes, con todos los que vivimos en los 11 barrios de Coscomatepec. Hoy, orgullosamente, somos Pueblo Mágico, señoras y señores.